Ejercicio 25. Cálculo de intervalos de crecimiento y decrecimiento de una función. Indicar en qué subconjuntos del dominio las siguientes funciones son crecientes o decrecientes de acuerdo al signo de su primera derivada. Indicar cuántos puntos críticos posee la función y si son máximos, mínimos o puntos de inflexión. Para la primera función tenemos una recta, 4 tercios de x menos 5. Lo que nos piden primero es los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Una recta solo tiene un intervalo de crecimiento, ¿no? Pero para hacerlo analíticamente vamos a derivar la función y nos queda 4 tercios. Ahora, los puntos críticos los encontramos cuando la derivada es igual a 0. ¿Qué pasa? La derivada de esta función nunca es 0, siempre es 4 tercios. Entonces eso nos garantiza que no hay ningún máximo ni un mínimo, que justamente esos son los que nos dividen los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Después de un máximo tenemos de un intervalo de crecimiento pasamos a uno de decrecimiento, y lo mismo lo viceversa con un mínimo. Entonces esto nos garantiza que solo vamos a tener un intervalo que va de menos infinito a más infinito, donde la pendiente de la recta tangente va a ser siempre del mismo signo. La derivada primera en este intervalo va a ser siempre positivo, porque siempre va a dar 4 tercios. Entonces con eso sabemos que si la derivada es positiva, la función es creciente. Entonces f de x en ese intervalo es creciente. Como esto es distinto, nunca puede ser 0, vamos a poner que no hay máximos, mínimos o puntos de inflexión. En la siguiente función tenemos una cuadrática, x cuadrado menos 4x más 7. Lo primero que vamos a hacer va a ser derivar la función. Nos queda 2x menos 4. Ahora tenemos que encontrar los puntos críticos. Vamos a igualar esto a 0. Entonces 2x es igual a 4. X es 4 dividido 2. 2. Ahí tenemos un punto crítico, que todavía no sabemos si es máximo, mínimo o punto de inflexión. Vamos a escribir acá nuestros intervalos de menos infinito a 2, después 2, y después nuestro x va de 2 sin incluir a más infinito. Y dividimos esto en 3 columnas. La función evaluada en 2 nos queda 3. La derivada en 2 nos da 0. Para descubrir qué tipo de punto crítico es, vamos a analizar los intervalos que tiene a sus lados. Entonces, para menos infinito y 2, vamos a evaluar la derivada en un punto que lo incluya, puede ser cualquiera. Yo lo voy a evaluar en 0. Esto es igual a menos 4, que es menor a 0. Entonces, todos los puntos que estén en este intervalo van a tener el mismo signo, que va a ser negativo. Si evaluamos, es decir, si Dan es negativo, entonces nuestra función en este intervalo va a decrecer. Vamos a hacer lo mismo para el intervalo que va de 2 a más infinito. Elijo un punto cualquiera donde evaluar la derivada. Voy a elegir el 3. Esto es igual a 2 por 3, 6, menos 4, 2. Esto es mayor a 0. Para todo este intervalo la derivada
va a dar positivo. Entonces la función va a ser creciente. Como la función en este intervalo decrecía, llegó al punto x igual a 2 y después creció, entonces se puede deducir que el punto x igual a 2 es un mínimo. Y así terminamos la función b. En la función c tenemos una función cúbica. Vamos a derivarla. Es lo primero que tenemos que hacer. La derivada de 2x al cubo me da 2 por 3, 6, x al cuadrado, menos 9 por 2, 18x, más 12. Ahí tenemos la derivada. Vamos a ver cuándo es igual a 0 para encontrar los puntos críticos. Igualamos a 0. Tenemos una función cuadrática. Vamos a usar la resolvente. Tenemos a igual a 6, b igual a menos 18, c igual a 12. Me doy cuenta que nos conviene sacar factor común 6 para hacer un poco más simple la resolvente. Nos queda a igual a 1, b igual a menos 3 y c igual a 2. Entonces hacemos menos b, menos menos 3, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, menos 3 al cuadrado, menos 4 por a por c. Dentro de la raíz, todo esto dividido 2 por a. Esto es igual a menos menos 3, 3, más menos, tenemos la raíz cuadrada de 9 menos 8, que es 1. La raíz cuadrada de 1, 1. Esto dividido 2. Entonces tenemos nuestros puntos críticos en x1 igual a 3 más 1, 4 dividido 2, 2. Y nuestro otro punto crítico en 3 menos 1, 2 dividido 2, 1. Vamos ahora a la tabla. Tenemos dos puntos críticos, entonces tenemos que dividir en tres intervalos. El primero que va de menos infinito al más chico de esos puntos críticos. Dividimos así. Vamos a separar el 1. Ahora vamos a escribir nuestro intervalo que va de 1 a 2. Después nuestro intervalo 2. Y por último el intervalo que va de 2 a más infinito. La función evaluada en 1 nos queda 5. Y la función evaluada en 2, 4. Y sus derivadas primeras dan 0, porque son puntos críticos. Vamos a ver los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Para eso, como antes, primero para este intervalo vamos a elegir un punto que lo incluya, por ejemplo el 0, que es fácil. Ahora evaluamos la derivada primera en 0. Nos queda 12, que es mayor a 0. Entonces, la derivada es positiva para cualquier x en este intervalo. Eso nos dice que la función está creciendo. Ahí tenemos un intervalo de crecimiento. Para el intervalo que va de 1 a 2, vamos a evaluar la derivada en 3 medios, 1,5. Esto nos va a dar menos 3 medios, que es menor a 0, negativo. Por lo tanto, tenemos que la derivada en todo este intervalo va a ser negativo. Esto nos dice que la función decrece. Para el último intervalo, que va de 2 a más infinito, vamos a evaluar la derivada en un valor como 3. Esto nos va a dar 12. Es mayor a 0. Entonces nos va a dar positivo para todo este intervalo, la derivada. Esto nos dice que la función crece. Tenemos un intervalo de crecimiento. Ahora vemos el punto 1. Teníamos que la función crecía y que después del punto 1 decrece. Entonces ahí nos encontramos con un máximo.
¿Qué pasa con el punto 2? La función decrecía y después del punto 2 crece. Nos encontramos ahí con un mínimo. En la función d tenemos un cociente de funciones, entonces para derivar vamos a usar la propiedad que conocemos. Tenemos la función de arriba y la de abajo. Primero vamos a derivar la primera, la de arriba, nos da 1, multiplicada por la de abajo sin derivar, x más 2. A esto le restamos la función de arriba sin derivar, x menos 2, por la derivada de la de abajo, 1. Esto dividido la función de abajo al cuadrado. Nos queda arriba que los x se cancelan y los 2 se suman. Nos queda 4 dividido x más 2 al cuadrado. Esta derivada nunca va a ser 0, porque lo que está en el denominador nunca puede ser 0. Ahora, ¿qué pasa? Esto es parecido al primer caso, que nunca podía ser igualada a 0. No, porque acá el dominio de la función no es de menos infinito a más infinito. Tenemos un punto en el que no existe la función, y ese punto es menos 2. Porque si evaluamos la función en menos 2, nos queda menos 4 dividido 0, que es un número que no existe. Entonces, cuando distingamos los intervalos que queremos, vamos a dividirlo en 2. Vamos a hacer de menos infinito a menos 2 y de menos 2, sin incluir, a más infinito. No ponemos un punto crítico porque no existe, pero hay que hacer esta distinción muy importante. Vamos a evaluar nuestra derivada en el primer lado, por ejemplo en menos 3, y nos queda menos 3 más 2 abajo en el denominador. Eso es igual a menos 1 al cuadrado. Nos queda 1, 4 dividido 1, 4. Eso es mayor a 0. Vamos a tener que en este lado es positiva la derivada. Entonces tenemos un intervalo de crecimiento. Ahora evaluemos nuestra derivada del otro lado, en un punto como 0. Nos queda igual a 4 dividido 4, 1. Entonces nos da positivo. Tenemos también un intervalo de crecimiento. Por lo tanto concluimos que no hay máximos, mínimos o puntos de inflexión. Y tenemos nuestros dos intervalos de crecimiento. Podría ser que pase que fueran distintos. Entonces por eso es muy importante también dividir por intervalos según el dominio de la función. Estar muy atentos a eso. Vamos a derivar la función e, que de nuevo es un cociente de funciones. Entonces derivamos primero la de arriba, nos queda e elevado a la x, por la de abajo, x más 2. A esto le restamos la de arriba por la derivada de la de abajo, 1. Esto dividido x más 2 al cuadrado. Vamos a escribir esto. Factor común e a la x. Tenemos x más 2 menos 1. Entonces nos queda x más 1. Dividido lo mismo. Queremos ver cuando esta derivada es igual a 0. Escribámosla de nuevo. Vamos a igualar a 0 para encontrar los puntos críticos. Lo de abajo lo multiplicamos y se nos va. Nos queda e elevado a la x por x más 1 igual a 0. Como este es un producto, o esto es igual a 0 o esto es igual a 0. E elevado a la x nunca puede ser 0 porque es una función exponencial. Entonces la única alternativa que nos queda es que x más 1 sea igual a 0. X es igual a menos 1. Encontramos un punto crítico. Pero estemos atentos. El dominio de la función de nuevo pasa que no incluye el menos 2. Porque nos queda e elevado a la menos 2 dividido 0, que no existe.
Entonces vamos a tener eso en cuenta cuando ahora dividamos en intervalos. Vamos a escribir de menos infinito a menos 2. Dividimos. En menos 2 no tenemos punto, así que seguimos directamente con el otro intervalo. De menos 2 a menos 1. Ahora sí escribimos menos 1, porque existe en la función, y es un punto crítico. No sabemos si es máximo, mínimo o punto de inflexión. Y por último tenemos de menos 1 a más infinito. La función evaluada en menos 1 nos queda e elevado a la menos 1 y su derivada sabemos que es 0. Vamos a evaluar la derivada en el primer rango, por ejemplo, en menos 3. Esto nos va a quedar igual a e elevado a la menos 3 por menos 3 más 1, que es menos 2, dividido menos 3 más 2, menos 1, al cuadrado, 1. E elevado a la menos 3 es positivo y menos 2 es negativo. Entonces positivo por negativo, ¿qué pasa? Nos queda negativo, menor a 0. La derivada en este intervalo va a ser negativa. Entonces vamos a tener un intervalo de decrecimiento. Evaluemos la derivada en el otro intervalo, de menos 2 a menos 1. Vamos a evaluarla en menos 1,5, que es menos 3 medios. Si hacen la cuenta, les va a quedar que un resultado negativo. Entonces es negativa en ese intervalo. La función sigue decreyendo. Por último, en el tercer intervalo vamos a evaluar la derivada en 0, que es un punto fácil. Nos va a quedar a e elevado a la 0, 1, por 0 más 1, 1, dividido 1 más 2, 3 al cuadrado, 9, un noveno. Esto es mayor que 0, entonces la derivada en este intervalo va a ser positiva y la función va a ser creciente. En el primer intervalo teníamos uno de decrecimiento, en el segundo decrecimiento, y después de pasar por el menos 1, crecía. Entonces nos encontramos con un mínimo. Vamos a derivar la función f, logaritmo natural de x cuadrado más 1. Usamos regla de la cadena. Primero derivamos el logaritmo natural. Nos queda 1 sobre lo que tiene adentro, x cuadrado más 1, por la derivada de x cuadrado más 1, 2x. Entonces la derivada queda igual a 2x dividido x cuadrado más 1. Queremos saber, para encontrar los puntos críticos, cuando la derivada es igual a 0. Si igualamos a 0, lo de abajo lo pasamos multiplicando y se nos va. Nos queda 2x igual a 0. Pasamos el x dividiendo, el 2 dividiendo, y nos queda x igual a 0. Ahí tenemos un punto crítico. Veamos ahora el dominio de la función, a ver si tenemos que cortar en intervalos más chicos. El dominio de la función, validamos que x cuadrado más 1 sea mayor a 0, porque está dentro de un logaritmo natural, de un logaritmo. Pasamos el 1 restando, y esto siempre se cumple, x cuadrado es mayor a algo negativo, porque x cuadrado es 0 o positivo. Entonces el dominio de la función es todos los reales. No tenemos ningún problema. Vamos a escribir los intervalos acá. Tenemos de menos infinito al 0. Dividimos las secciones. Tenemos nuestro 0. Y por último, de 0 a más infinito. En el 0 la función nos queda logaritmo natural de 1
Entonces la función evaluada en 0 da 0. Y la derivada ya sabemos que da 0. Vamos para el primer intervalo, evaluar la derivada en un punto, por ejemplo, -1. Esto nos da igual a -1, que es menor a 0. Tenemos que la derivada en este intervalo es siempre negativa. Tenemos un intervalo de decrecimiento. Ahora para la otra mitad, probamos con el x igual a 1. Evaluamos la derivada y nos queda 1. Esto es mayor a 0. Es positivo, entonces la derivada siempre va a dar positiva en el intervalo, que significa que tenemos un intervalo de crecimiento. Bueno, entonces la función decrecía, bajaba y después sube cuando pasa por el 0. Entonces claramente en 0 tenemos un mínimo. En la función g tenemos un producto de funciones. Vamos a usar la propiedad que conocemos para derivar. Primero derivamos la primera, queda igual e elevado a la x por la segunda, así como está, x al cuadrado menos 3x menos 3. Y a esto le sumamos la primera sin derivar, e elevado a la x, por la segunda derivada, la segunda función derivada, 2x menos 3. Hacemos factor común, nos queda e elevado a la x por x al cuadrado menos x menos 6. Vamos a igualar 0 la derivada para encontrar los puntos críticos que queremos. Esto es un producto, entonces o esto es igual a 0 o esto es igual a 0. Lo primero, como antes, no puede ser 0 porque es una exponencial. Entonces la única alternativa posible que nos queda es que x al cuadrado menos x menos 6 sea igual a 0. Tenemos una cuadrática, entonces vamos a usar la resolvente. A es 1, b es menos 1, c es menos 6. Hacemos menos b, menos menos 1, más menos la raíz cuadrada de b, que es menos 1, al cuadrado, menos 4 por a por c, raíz, dividido 2a, 2 por 1. Esto es igual a 1 más menos lo que está dentro de la raíz, nos queda 1 más 24, que es 25. La raíz de 25 es 5, dividido 2. Tenemos que dos puntos críticos, x1 y x2. x1, 6 dividido 2, 3. Y 1 menos 5, menos 4, dividido 2, menos 2. Esos son nuestros dos puntos críticos. El dominio de la función son todos los reales, así que ahí no tenemos ningún problema. Vamos a dividir en intervalos para ver qué tipo de puntos críticos son los que encontramos. El primero va de menos infinito a menos 2. En el segundo tenemos al menos 2. En el tercero tenemos a menos 2, 3. Después tenemos nuestro segundo punto crítico, 3. Y para nuestro tercer intervalo, de 3 a más infinito. Si evaluamos las funciones en esos puntos críticos, en el menos 2 nos queda 7 por e elevado a la menos 2. Y para el 3 nos queda menos 3 por e elevado a la 3. Y sus derivadas son 0, porque son puntos críticos. Vamos a analizar el primer intervalo. Elegimos un punto cualquiera, donde evaluar la derivada primera. Vamos a elegir el menos 3. Si hacen la cuenta van a ver que da positivo. Entonces la derivada en este intervalo es positivo. Tenemos un intervalo de crecimiento.
Para el intervalo menos 2, 3, vamos a evaluar la derivada en 0. ¿Qué nos queda? Tenemos e elevado a la 0, 1, por el polinomio evaluado en 0, nos queda menos 6. Es menor a 0. Tenemos la derivada es negativa en el intervalo, es decir, un intervalo de decrecimiento. Para el último intervalo vamos a elegir 4, por ejemplo, y si hacen la cuenta les va a dar mayor a 0. Tenemos un intervalo de crecimiento. Para ver si son máximos, mínimos o puntos de inflexión, tenemos que la función creció y después bajó. Entonces acá tenemos un máximo. Después, a medida que aumentamos el x, cuando pasamos por el menos 3, deja de bajar y empieza a subir la función. Entonces tenemos un mínimo. Para la función h, de nuevo tenemos un cociente de de polinomios. Entonces, para derivar vamos a usar la propiedad de cociente de funciones. Primero derivamos la función de arriba, 8, por la función de abajo, 4 más x al cuadrado. Le restamos la función de arriba, 8x, por la derivada de la de abajo, nos queda 2x. Y a todo esto lo dividimos por la función de abajo al cuadrado. 4 más x al cuadrado, al cuadrado. Vamos a distribuir arriba. Tenemos 4 por 8, 32, más 8x al cuadrado. Y de otro lado tenemos 2 por 8, 16, x al cuadrado, dividido lo mismo. Y a esto finalmente lo igualamos a 32, 8x cuadrado menos 16x cuadrado, nos queda menos 8x al cuadrado, dividido lo mismo. Podemos sacar factor común 8 arriba y nos queda 4 menos x al cuadrado, dividido 4 más x al cuadrado, al cuadrado. Ahora, para encontrar los puntos críticos, vamos a igualar la derivada a 0, como venimos haciendo antes. Escribimos de nuevo la derivada. Igualamos a 0. Lo de abajo lo pasamos multiplicando, se nos cancela. Nos queda 8 por 4 menos x al cuadrado, igual a 0. Ahora pasamos el 8 dividiendo y se nos cancela. Entonces nos queda 4 menos x al cuadrado es igual a 0. Pasamos el x cuadrado sumando. Nos queda 4 igual a x al cuadrado. Hacemos raíz cuadrada de los dos lados y nos queda 2 es igual a módulo de x. Raíz cuadrada de x al cuadrado es módulo de x. Entonces nos quedan dos soluciones, dos puntos críticos. x1, que es 2, y x2, menos 2. Tenemos de menos infinito a menos 2. Bueno, primero, antes que nada, veamos que el dominio de la función son todos los reales, porque el denominador va a ser siempre positivo. Pueden chequearlo. Ahora, tenemos de menos infinito a menos 2. Vamos a analizar el punto crítico. Después tenemos un intervalo de menos 2 a 2. Después ponemos nuestro 2. Y por último, de 2 a más infinito. La función evaluada en menos 2 nos da menos 2. Y la función evaluada en 2 nos da 2. Y sus derivadas dan
0. Vamos a evaluar primero el primer caso con un menos 3. Y si hacen la cuenta van a ver que es negativo. Entonces en este intervalo la derivada siempre de negativa. Tenemos un intervalo de decrecimiento. Para el caso del medio vamos a evaluar la derivada en 0. Va a dar positivo. Entonces tenemos lo contrario, un intervalo de crecimiento. Y para el último caso evaluamos en 3. Nos da de nuevo negativo. Entonces tenemos un intervalo de decrecimiento. Son máximos, mínimos o puntos de inflexión estos puntos. Primero tenemos que la función decrecía, pasa por el menos 2 y empieza a crecer. Entonces es un mínimo. Y después tenemos que la función crece, pasa por el 2 y después baja. Entonces tenemos un máximo. En nuestra última función tenemos seno de x, el dominio son todos los reales. Vamos a derivar. La derivada de seno es coseno de x. Para encontrar los puntos críticos tenemos que igualar la derivada a 0. Tenemos que encontrar los x. Vamos a hacer nuestro gráfico con nuestra circunferencia y todos los ángulos. Coseno de un ángulo es igual a 0. Eso pasa cuando el ángulo está acá o está acá. O es 90 grados o es 3pi sobre 2, 270 grados. Entonces la función nos va a dar no solo esos dos ángulos, sino que si doy una vuelta completa, me paro en la misma posición que esos dos puntos, también el coseno me va a dar 0. Entonces vamos a escribir el resultado como k por pi sobre 2, pero con k siendo un número impar, porque si no podría caer en 0 o 180. Vamos a poner k igual a 2n más 1 y n es cualquier natural. Como sabemos que la función se repite siempre que cumple un periodo, vamos a evaluar el primer periodo de 0 a 2pi. Tenemos el primer intervalo que va de 0 a pi sobre 2, porque cuando k es 1, tenemos que x es igual a pi sobre 2, es un punto crítico. Después vamos a ver qué pasa en pi sobre 2. Después tenemos de pi sobre 2 al siguiente punto crítico, que es cuando k es 3, perdón, tiene que ser impar. Entonces, a 3pi sobre 2. Después vemos lo que pasa en 3pi sobre 2. Y por último, vamos de 3pi sobre 2 hasta 2pi. Bueno, si evaluamos la función en pi sobre 2, tenemos seno de pi sobre 2. Sabemos que eso es 1. Y el seno de 3pi sobre 2 es menos 1. Sus derivadas dan 0. Vamos a evaluar la derivada en un ángulo que esté entre 0 y pi sobre 2 como pi sobre 4. Pi sobre 4, 45 grados. Eso está acá, en el gráfico. Tenemos que el seno es positivo. El coseno, perdón. Entonces, la derivada va a dar mayor a 0. En este intervalo siempre es positiva. Entonces tenemos que es creciente. Ahora para el siguiente intervalo, vamos a... Aquí nos faltó esto. Vamos a probar con el ángulo pi, 180 grados. Tenemos que evaluar la derivada, que es coseno en pi. Coseno de pi es menos 1, que es menor a 0. Entonces en este intervalo
la derivada decrece, entonces tenemos un intervalo de decrecimiento. Para el último intervalo vamos a probar con 7π/4 o menos 45 grados, que es el ángulo que se encuentra ahí. El coseno de eso nos va a dar mayor a 0. En este intervalo va a dar positiva la derivada. Tenemos un intervalo de crecimiento. Bueno, primero la función crecía, pasa por el π/2 y después baja. Entonces en π/2 tenemos un máximo. Y después tenemos que la función decrecía pasa por el 3π/2 y después crece. Entonces ahí tenemos un mínimo. Y así terminamos por este ejercicio.